Hola, ¿qué tal? Les habla Rolando Fernández del plantel Conalep Azcapotzalco, Ciudad de México. Estamos en YouTube, Azcapotzalco, para todos ustedes. Tenemos el día de hoy, 7 de diciembre, la presencia de la profesora Ariadna del plantel Conalep Coacalco. Profesora, buenas Ariadna tardes. Hernández. Ariadna Hernández. Tenemos también al profesor Coatepitzin del Conalep Nicolás Romero. Están con nosotros para platicar sobre qué va a pasar después del congreso que tuvimos el día 9 de noviembre del 2024. Recordaremos que hubo 10 mesas expositoras en donde hicieron propuestas previo un análisis y arrojaron pues conclusiones muy importantes. De todo esto vamos a platicar el día de hoy y pues empezaríamos con la presentación personal de cada uno de nosotros. Profesor Coatepizzi. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es para mí muy emocionante poder estar aquí compartiendo esta mesa con la profesora Ariadna de Coacalco y el profesor Rolando, que bueno, pues tuvo bien a considerarnos y hacernos la invitación y bueno, pues estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes la información que pudiera ser objetiva y de provecho para todos nuestros afiliados Sinadoco. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, profe Rolando. Sí, gracias, profesor Coatepizzi. Estamos con la profesora Ariadna. Ariadna, profesora, Pues, díganos algo de usted. pues muchas gracias. Docente de vocación definitivamente, desde hace 17 años. Seguramente hay muchos mejores docentes que yo, pero durante esos 17 años fue con mucho corazón, con mucha pasión, con mucho compromiso. Incluso les decía yo a mis alumnos, a mis estudiantes, por mucho tiempo mal, fueron más importantes que mis hijos. Hoy entiendo que estuvo mal, pero finalmente yo me sentía tan comprometida con la educación que pues mal dejé a mis hijos. Espero no estar tarde, espero no que sea tarde, pero pues ya regresé a mis hijos y ya soy más mamá hoy. Muy bien. Bonita reflexión, profesora Ariadna. Bien, pues es obligado empezar este análisis, este programa con una pregunta que haría yo a los dos. Tuvimos, repito, el Congreso el 9 de noviembre, Sinadoco, nuestro primer Congreso nacional, que sin duda alguna fue un éxito. Un éxito, tuvimos maestros de diferentes estados de la República, como Baja California, Tlaxcala, Quintana Roo, el Oaxaca. Estado de México, Oaxaca, Cancún. Cancún, Ciudad de México. Y, y bueno, ahí nos reunimos y lo hicimos con gran pasión, lo hicimos con una gran responsabilidad, pero ya pasó el Congreso, se toman decisiones importantes y nos queda una pregunta que yo hago abierta a mis dos compañeros docentes de Sinadoco. ¿Sí? ¿Qué hay después del Congreso? ¿Qué viene para el Sinadoco después del Congreso? Ustedes ya tuvieron una experiencia en cada una de las mesas, nos pueden hablar de su mesa, pero las perspectivas son mucho más amplias de lo que podemos pensar. No solamente es un evento, sino que este evento debe de traer grandes responsabilidades, grandes consecuencias que vamos a tener nosotros en el 2025, y no solamente en el 2025, sino tenemos que pensar en el 2026, 2027, que será un año crucial para el Sindicato Nacional de Docentes y Trabajadores Conalep. Después de esa pregunta, ¿qué nos puede decir? Empezamos. Profesor Coatepizzi, Claro le da que a sí. usted primero la oportunidad a la Adelante, maestra adelante. o la No, 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 maestra. Claro que adelante, sí. Muy profe. bien. Como Profesor Coatepizzi. Profe. que decida aquí, que decían las damas, si ella gusta que empecemos, no tengo ningún inconveniente. Sí, adelante. Correcto. Adelante. Pues bien, profe, pues nuestro primer congreso igual es un dato histórico para el Estado de México. Es la primera vez que logramos hacer un evento de esta magnitud. Es
igual sí, fue impresionante, fue muy nutrido. Pues este congreso nos deja como retos, obviamente muchos aprendizajes. Hay que hacer evidentemente una autocrítica interna hacia nuestro sindicato. Esto nos va a permitir tener mayor crecimiento. Y bueno, pues usted nos preguntaba acerca de pues qué vamos o cuáles serían las miras con los años que vienen o venideros. Yo lo vería así como la parte de que puede ser algo como que a corto, mediano y largo plazo. Para mí la parte de los retos de a corto plazo, pues sería precisamente esta parte del crecimiento. Es importante seguir fortaleciéndonos, seguir haciendo esta labor que hemos venido haciendo muchos de los compañeros, los delegados que están en cada uno de los ya 41 planteles. Por ahí un dato muy interesante, que ya en este año se abrieron 2 planteles más, uno que está allá ubicado por Villa del Carbón y otro que está eh, está ahí por, alguien me podría ayudar, bueno, acaban de abrir otro plantel, no recuerdo ahorita la ubicación, pero apenas me acuerdo y lo comentamos. Bueno, muy importante lo que hacen nuestros delegados en cada uno de estos 41 planteles es precisamente estar, pues, despertando las conciencias de nuestros compañeros. Es importante que podamos estar informando a toda la clase docente, pues para que nos podamos enterar cuál es el crecimiento que está teniendo el Sinadoco en la actualidad, los avances que hemos tenido. Hemos crecido demasiado. Somos un sindicato que, pues a la fecha tenemos más de 300 demandas, por ejemplo, y que es realmente un sindicato que ha estado en pro de mejorar pues esta lucha que es muy noble para mejorar y dignificar nuestro trabajo o desempeño laboral. Esa es como que la parte que podremos trabajar a corto plazo, la unidad, la difusión precisamente de los logros que hemos tenido como sindicato. Para mí a mediano plazo es obtener un contrato colectivo de trabajo. Ya lo hemos trabajado, nos llevó más de 9 meses poder elaborarlo. Este sería como que a mediano plazo poder insertar precisamente ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral este contrato colectivo de trabajo. También lograr ser un sindicato que pueda ser mayoritario. Ahorita tenemos alrededor de 1,000 agremiados de una planilla docente de 2,500 docentes. Eso quiere decir que ya tenemos más de la tercera parte de los docentes que, bueno, pues ya ha decidido apoyar esta noble causa, que se ha dado cuenta que por muchos años, por más de 15 años, que nos han impuesto en el Estado de México un sindicato blanco, un sindicato charro, el cual solo se ha obtenido beneficio a nosotros. Ya habíamos comentado que estas personas por este tiempo, han recaudado más de 28 millones de pesos, de los cuales nunca se nos ha dado información acerca de cómo es que precisamente se invierten estas cantidades, ¿no? Y pues para mí la parte de a largo plazo, pues sería empezar, ya una vez que estamos solidificados y bien establecidos como sindicato, que vamos muy fuerte, sería empezar a ver cómo preparar precisamente las generaciones venideras, pues para que estén preparados y que precisamente nuestro sindicato pueda crecer y pueda mejorar aún más. Nosotros estamos obviamente iniciando, pero para mí la parte a largo plazo sería eso, ¿no? Fortalecernos como sindicato y preparar a las generaciones que vienen detrás de nosotros para que nuestro sindicato siga en pie de lucha y que nunca se venda como lo han hecho la gran mayoría de los sindicatos blancos. Eso sería cuanto con respecto a la pregunta que me hizo el profe Orlando. Muy bien, bueno, pues esta es la primera parte, falta mucho, mucho que platicar, posiblemente que discrepar, posiblemente que concluir. Y pues pasamos, le damos la voz a la profesora Ariadna, que nos visita del plantel Coacalco. ¿Qué nos puede decir del Congreso? ¿Qué pasará después de este Congreso? Recordemos que después del Congreso del 9 de noviembre de este año ya tuvimos una asamblea general en donde también participaron los docentes de Sinadoco de los diferentes estados de la República. Debo destacar que tenemos el estado de Sinaloa, que también nos visitó en
en ese Congreso Nacional. Y, y bueno, esto nos indica que nuestro crecimiento es bastante amplio, muy fuerte, pero quedan todavía muchos retos, muchos retos. El profesor Coatepizzi decía una visión a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Podemos hablar de cualquiera de esas dimensiones, pero finalmente es un reto a corto, mediano y largo plazo. Profesora, ¿qué nos puede decir? ¿Qué hay? ¿Qué hay después de este congreso? Me parece que se han sembrado muchas semillitas, desde nosotros como sindicato, como delegados, hasta nuestros afiliados, a nuestros compañeros afiliados. E incluso en las personas que no están afiliadas, creo que hay un eco, ¿no? Hay esa voz tan fuerte que se escucha en Sinadoco, alcanza a cada rincón a lo mejor de nuestros compañeros, que aún se resisten. A veces es triste ver cómo parece que se acostumbran al maltrato. Esto a mí sí me puede estresar, poner triste, de decirles, oye, puedes tener mejor vida, mejores condiciones. Platicaba yo con una compañera ayer y le decía que iba a llegar un poquito más. Y me decía, oye, pero nos van a estar dando el CAE cada año. Y le decía, es que fue un presupuesto del año pasado, ya, en muchos estados ya se dio. Y me decía, bueno, pero pues está bien que nos los hayan dado ahorita porque muchos lo ocupamos. Y yo decía, está bien que nos lo hayan dado hasta ahorita, nos están jineteando el dinero, no importa. No le dije nada, pero dije, es increíble a veces esa mentalidad de nuestros compañeros de, no, mira, 10,000 pesos están extra bien, ¿no? Gano 2,000 pesos, que me den 10,000 pesos una vez al año. Y todas tus condiciones laborales que pueden mejorar, ¿en serio te conformas con eso? ¿En serio tienes hostigamiento todos los días? ¿En serio te conformas con eso? Creo que esta mesa de trabajo nos sirvió para fortalecernos como compañeros, como delegados, como grupo sindical, como equipo, incluso como familia. En algún momento alguien me decía, ¿y qué va a hacer tu sindicato por ti? ¿No? Y decía, mi sindicato es como mi familia. En nosotros, me encanta mucho el lema que hay de le pegan a uno, nos pegan a todos y nos levantamos todos, ¿no? Y a ver a quién le duele más. ¿Tú que me aventaste una piedra o todos los compañeros que vamos a aventar todas las piedras? A ver quién le duele más. Y no se trata a lo mejor de golpearnos, pero sí siempre de actuar conforme a la ley y conforme a los derechos que debemos de ejecutar, de hacer que se sigan, que se hagan efectivos. Yo espero que después de este súper precedente que me encantó escuchar a los compañeros de cada parte de la República, de cada parte de la Ciudad de México, eh, verlos en acción. Me encantó mucho sus propuestas, su nivel de análisis, toda la información que como sindicato compartieron. Eh, yo sí los veía con ojos de corazón a lo mejor sí hubo mucho que criticar o que mejorar, sin embargo sí creo que lo que hicimos, lo hicimos de corazón y con toda la intención de hacerlo bien. Sí creo que a lo mejor podemos mejorar, podemos hacer un seguimiento a todo lo que trabajamos, lograr un acuerdo, aunque sea que ya haya pasado 15 días, pero yo espero que por lo menos un precedente sí, y las semillitas se plantar. Muy bien, qué bonitas palabras, profesora. Este congreso, yo preguntaría, ¿tenemos conciencia de la magnitud de lo que es este Congreso Nacional? Si nos vamos en comparaciones, este Congreso es nuestro poder legislativo, es nuestra máxima autoridad, en donde todo lo que se analice y todo lo que se comenta y todo lo que se establece como esos proyectos a corto, mediano y largo plazo, pues deben de cumplirse. Este Congreso tiene una categoría de, de supremacía muy, muy importante, muy importante. Yo les preguntaría, ¿creen que llegamos a ese nivel de conciencia de lo que es este Congreso y sus repercusiones que tienen en el ambiente docente, laboral? Hace rato la profesora Ariadna comentaba que
que a lo mejor no percibimos esa comprensión de recibir por ley una distribución de un presupuesto ya otorgado desde hace un año, y que quizás no lo podemos comprender, que no es una dádiva, sino que es un derecho, y que eso debe de ser eh, frecuentemente, cada año, o presionar o hacer algo para que nosotros tengamos esto como una forma de garantía, que sea algo permanente y que nos lleve a tener, uno, esa dignificación laboral que pretendemos, y dos, una estabilidad laboral. No solamente en la parte emocional, podemos manejar nuestros corazones y nuestro estómago de una manera muy, muy positiva y estar bien, efectivamente, pero en la parte económica también debemos de estar bien. Y lo que pretende este sindicato, a través de su propuesta de visión, misión, filosofía y demás, es precisamente lograr una estabilidad económica, Ujú, ¿sí? Y que por ende nos va a llevar a una estabilidad emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener ujú, beneficios directos para nuestra familia. Me llamó mucho la atención ese cambio en un momento dado que hace la profesora Ariadna respecto a dedicarse a la docencia, involucrarse a la docencia con tanta pasión, que incluso, ¿no?, ella detecta que posiblemente dejó a un ladito a sus propios hijos, ¿no? O sea, esa es una parte importantísima, en donde creo que no solamente la profesora Ariana, o sea, con todo respeto, claro, claro, sino yo creo que muchísimos claro, maestros, claro, sí, de lo una, de hicieron. una manera lo han hecho porque la docencia demanda muchísimo tiempo, mucha preparación, Ujú, y eso nos consume como para dedicarle esa parte que le correspondía en su momento a la familia. Y entonces por ahí, por ejemplo, nuestro mismo eh, líder nacional, el presidente de este sindicato, ha dicho, no hay que dar calidad, pensemos en nuestros hijos. O sea, no solamente ahorita qué es lo que tenemos, sino qué es lo que podemos dejarles a nuestros hijos, ¿no? Y una parte de lo que él ha propuesto es no solamente la parte económica, que es muy importante, ujú, sino la parte de ese valor conocido como dignidad. Y si nosotros podemos dejarle eso a nuestros hijos, más aparte, una parte económica estable, pues yo creo que nosotros ahí verdaderamente diremos que nuestra lucha se ha conseguido. En esa parte, bueno, eh, podemos considerar que llevamos bien, pero sigue todavía pendiente esa parte de qué va a pasar en un futuro después de este Congreso, porque posiblemente tengamos otro Congreso y volvemos a revisar y analizar y corregir y demás, pero ¿cuáles serían, digamos, uno, dos, quizás hasta tres retos, ¿sí?, en los diferentes tiempos, ¿no?, a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué es lo que ustedes se imaginan que podríamos comentar en este momento? Ok, pues bueno, si me lo permite, eh, pues la pregunta que lanza acerca de si tenemos la conciencia, bueno, debemos de ser también muy sensatos. Todo proyecto tiene un proceso. Estos procesos precisamente pues inician con la parte de poder tener inicialmente la necesidad. Cuando se tiene una necesidad, precisamente pueden hacer también la parte de el compromiso y del verdadero deseo de la lucha de lo que se quiere hacer. Esta parte de la conciencia nace o puede nacer a partir de esta premisa. No quiero decir que tiene que ser lo que estoy comentando, pero puede ser un elemento básico para considerar que cuando alguien tiene una necesidad, esa conciencia despierta. ¿Cuál es esa necesidad? Bien lo decía usted, podemos iniciar pues la necesidad que tiene el ser humano pues de simplemente trabajar y poder sostener a una familia. En este trayecto pues hay personas que lo dejan todo
como bien lo mencionaba la profesora, se apasionan y de repente en esta pasión pues nos olvidamos de algunas u otras cosas, pero esa conciencia despierta precisamente cuando tienes ese compromiso y si tienes ese compromiso, evidentemente lo vas a intentar dar, pues vas a intentar dar tu mejor esfuerzo. Si lo haces solo por hacerlo, no es lo mismo que hacerlo por convicción, que lo que ha pasado con algunos compañeros en muchos casos. Igual es un proceso en el cual pues esa conciencia tiene que despertar precisamente con el nacimiento de estas necesidades, ¿no? A muchos compañeros, rapidísimo, le comento un caso que pues tratamos de apoyarlos, les damos la información, pero nos tienen ya tan doblegados, tan sometidos, tan acostumbrados, tan habituados, que están también tan atemorizados y ese temor yo lo culpo a la desinformación, al Claro, desinterés. Yo creo que si los compañeros se informaran y que entendieran que nosotros tenemos derechos nada más por el simple hecho de haber nacido como seres humanos, tenemos muchos derechos, nadie podría pisotear esos derechos. Pero nadie hace nada y nadie actúa porque pues no tienen la necesidad. He invitado a muchos compañeros que no están afiliados y inclusive recientemente alguien me decía, profe, no me interesan el rollo de los sindicatos, no me interesa que menciones cosas de los sindicatos. Y desafortunadamente me decía, pues yo nada más vengo a trabajar. Lamento mucho que el compañero esté viviendo un proceso de una denuncia. Vive este proceso de la denuncia y despierta su conciencia porque se da cuenta que ahora tiene la necesidad de defenderse claro. y se da cuenta que no hay quien lo defienda. Él está con un sindicato blanco el cual no lo apoya y por tal razón se acerca a nosotros. ¿Estamos preparados? Claro que no. ¿Cuándo se está preparado? Cuando nace la necesidad. En ese momento la persona se da cuenta que requiere de la protección o el hecho de no ir solo o no estar desprotegido. Decía, es un proceso que se tiene que vivir. Lamentablemente a veces así como seres humanos nos manejamos, lo ideal sería que pues de ellos mismos surgiera precisamente el hecho de el entendimiento y el razonamiento de cómo es que nos tienen sometidos y que si te informaras, la conciencia despierta a través del conocimiento. Entonces, bueno, pues para darle respuesta a lo que comentaba, considero que eso sería como que no estamos preparados realmente todavía. Entonces, bueno, es un proceso que Es un tiene que nacer. proceso, efectivamente. Profesora Ariadna, ¿qué nos puede comentar respecto a esto, a este tema último que estamos comentando? Para mí, Sinadoco fue el despertar a los derechos laborales. Eh, a mí me educaron con cierta sumisión, con cierto respeto a la autoridad. Yo fui de los niños que la abuelita nos controlaba con la mirada y te sientas y no te mueves y todo eran reglas. Es si vas a comer, siéntate bien, todo eran reglas en mi vida. Cuando entro yo, bueno, cuando entro yo a CONALEP, entro con dos niños pequeños, sola, con el apoyo de mi madre. Y tan difícil porque se me enfermaban y cuando yo llegaba, yo sabía que tenía el servicio, del servicio de lista. Yo llegaba aquí a finanzas y decía, siempre he tratado de hacer todo súper rápido. Entonces yo traía a mi niño súper enfermo de haberlo llevado al ISSSTE. A lo mejor había llegado yo 10 minutos tarde y le entregaba yo el justificante a la persona de finanzas. Y me decía, sí, pero esto no, para ti no, pues no funciona. Y yo decía, ¿cómo que no me van a justificar? Y me decía, no, porque tú no tienes ese derecho. Y yo recuerdo que la primera vez que escuché el tú no tienes ese derecho fue muy fuerte. Dije, pues no tengo derecho a nada. Si llego un minuto tarde me lo descuentan. Yo no puedo faltar, yo no puedo asistir a reuniones de mis hijos. Nunca fui a un evento navideño de estos que cantan villancicos, nunca fui. Eh, Todo siempre era estar a tiempo, siempre era dar de más, porque el profesor no puede dar más tiempo. ¿En serio no le puede regalar 10 minutos al plantel? Entonces, era de repente o sea, tú sí tienes que dar docente, pero tú no te pueden dar para una reunión al año de tu hijo. O sea, tú no podías, no puedes, porque sí, profesor, pero ya sabe que se le va a descontar. Así pasó durante
toda mi estadía, como, no sé, unos 15 años de docente. Y de repente conozco a Sinadoco y empiezo a escuchar que hay gente que dice, no, compañero, tú tienes derechos. ¿En serio tengo derechos? No sabía que tengo derechos. Y empiezo a escuchar como más historias. Digo, ¿en serio? La pasé tan mal siendo mamá con Alep, mamá docente con Alep, que mi niño necesitaba, el chiquito necesitaba tratamientos muy, muy fuertes. Y a mí de repente en la escuela era, no, no tienes derecho, no tienes derecho. Y dije, bueno, no tengo derecho. Llegué un día con mi niño el chiquito y le dije, ¿sabes que si te mueres me llevas? Y me dijo, ¿y qué? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Nos vamos a ir volando? Como dije, no sé, pero si te mueres me llevas, porque era tan complicado estar lidiando con problemas familiares, la escuela no te apoya, encima te amenaza, te voy a correr si faltas, ¿no? Te voy a descontar si llegas 2 minutos tarde. Entonces, yo salía del ISSSTE, en media hora llegaba quién sabe cómo al trabajo, porque si no me descontaban y porque pues tenía más mis otros 2 niños que mantener y era tan complicado que yo dije, ya no me está pasando, ya no lo estoy viendo, pero no quiero que nadie más lo viva. Cuando empiezo a ser delegada y veo, escucho, se me acerca una profesora que por cierto se acaba de afiliar, me dice, Miss, eh, esta profesora ya está un poquito grande, está más joven que yo, obviamente, pero sus niños son pequeños. Y empieza a decir, es que mi niño está hospitalizado y no me dejan a mí un tiempo de mamá porque no tenemos ese derecho. Hay algunas cuestiones ahí entre enlaces y me dice, yo quiero saber qué pasa, ¿no? O sea, ¿por qué yo siempre estoy amenazada? ¿Por qué yo siempre está pasando esto? Y yo le decía, Miss, no te preocupes, o sea, la ley sí nos protege. Definitivamente es muy complicado lo que comentaba profesor. Cuando a nosotros no nos toca, pues no pasa nada, ¿no? No hay problema. Cuando lo vivimos ahorita o pasado, pues sí nos duele, ¿no? Que a alguien le pase. Muchos docentes que se van, a lo mejor sin recibir nada, sus familias no recibieron nada. Es triste cómo ver cómo se van, cómo se mueren y al siguiente día ya los destituyeron y no recibieron nada, no recibieron una prestación, nada. Muchos docentes que mis hijos me decían, mamá, pues es que si no les parece, ¿por qué no buscan otro trabajo? Yo decía, porque llevan 30 años ahí, para ellos no hay otra cosa. Y porque si se van no van a recibir nada. Y es tan fácil decirlo porque a mí me lo comentaron alguna vez las autoridades. Mira, si tú crees que no te parece, pues hay otras opciones para ti, ¿no? Y decía, pues sí, sí hay otras opciones, pero tengo aquí 17 años, que yo le di a la escuela. Y yo no tengo ninguna prestación o algo más que mi sueldo. Y no me estás pagando ni siquiera lo adecuado, porque soy una profesional, soy profesionista y me estás pagando 2,000 pesos, 3,000, 4,000, ¿no? Y me estás exigiendo como si me pagaras 20. O sea, yo lo voy a dar porque lo hago de corazón, pero no es coherente, ¿no? Esa dimensión del trabajo con el sueldo, no es coherente. Bien, estos casos prácticos nos tienen que llevar a otras formas de ver, de percibir nuestra relación laboral. Yo me he puesto a pensar, por ejemplo, en la cuestión institucional. Sabemos que tenemos un patrón, eso es cierto, eso legalmente está establecido, ¿no? Porque si no tuviéramos un patrón no tendríamos trabajo. La otra es, ¿qué hace este patrón con nosotros? Y bueno, con Alep desde sus inicios, así como Frankenstein, como un subsistema autónomo, con un presupuesto autónomo que no se rige por un marco de la Secretaría de Educación Pública o de algún otro ente instruido para regular la educación, se convierte en un Frankenstein autónomo que no tiene que rendir cuentas a nadie ni demás. Y yo creo que desde su nacimiento hizo que los patrones, llámesele directores generales o directores de plantel o jefes de formación técnica o hasta la secretaria misma de un plantel, pues nos viera como un patito feo, ¿no? Porque era muy fácil, si no te daban horas de un semestre a otro hace 20, 30 años, pues
no te liquidaban, no te daban un finiquito, que hay que distinguir lo que es una indemnización y lo que es un finiquito. Pero finalmente así trabajaba el CONALEP. Y eso se queda como una educación, una cultura laboral, en donde en este momento quizás el Sinadoco y quizás de manera personal otros maestros han logrado tratar, no se ha quitado, pero tratar de quitarse ese yugo impuesto por una cultura laboral, por una carga histórica, ¿no? Por una tradición, por, por esa forma de, de trabajar a través de tanto tiempo en donde no tenía ningún problema. Hace rato mencionaba por ahí el profesor Coatepitzin que hay 300 demandas laborales. Yo creo que eso es un ícono, es algo fantástico, ¿no? O sea, nunca lo había tenido el CONALEP. ¿Por qué? Porque nadie demandaba al CONALEP por ningún motivo, absolutamente por ningún motivo. Y si alguna vez le decían, maestro, pues nada más le vamos a dar 200, 300, 500, 1000 pesos, el maestro se iba feliz. Le habían dado algo al menos para vivir una semana más, mientras conseguía otro trabajo. Pero ya los tiempos han cambiado y estos cambios tienen que percibirse para hacerlos realidad. Pero desgraciadamente la cultura de sumisión existe en el docente. Y está acostumbrado al flagelo, al latigazo. Y cuando se le deja de flagelar, de presionar, de golpear, demanda eso. Dice, ¿por qué no me golpea? ¿No? Es un síndrome, creo yo. Así como hay síndromes de Estocolmo y de Pigmalión y todo eso. Aquí hay un síndrome también. Y yo preguntaría, ¿qué hacer ante ese síndrome? ¿Qué podemos hacer nosotros ya como Sinadoco? Yo creo que esto también se vivió, se palpó en ese congreso. O sea, ¿qué hacer con ese síndrome? Mencionaban hace rato cantidades de tantos miles de maestros que hay en el CONALEP. A nivel nacional son muchísimos. Sí, somos más. Sin embargo, mencionaban que hay sindicatos charros que obviamente trabajan para la autoridad y que hace que esa sumisión sea una realidad. Desde nuestra perspectiva, Sinadoco, ¿qué podríamos hacer? Vamos a pensar en una estrategia que nace en este momento, que se va a difundir, pero ¿cómo podríamos crear esa apertura de conciencia? Hace rato hablaron de conciencia y todo el mundo tiene conciencia, ¿no? Pero sería una conciencia individual y puede ser mala o puede ser buena, pero finalmente hay una conciencia individual. Pero para hacer este cambio, cuando se habla de un gremio, de un grupo de maestros, pues tiene que haber una conciencia social. ¿Cómo lograríamos esa conciencia social? A ver, maestros, están ustedes ante un grupo muy fuerte, muy difícil, en donde hay adicciones, hay malos hábitos y no conseguimos ese aprendizaje significativo. Vamos a hacerlo como un ejercicio, ¿no? Pensemos en que tenemos a tantos maestros que están acostumbrados a esa sumisión, a ese esclavismo laboral y que les cuesta mucho trabajo despertar. ¿Qué sugerencia podrían hacer en este momento? Profesor. Sí, claro que sí. Claro, Si me lo permite, claro. Sí, claro. Profe, es triste y dolorosa tu pregunta porque 46 años lleva de creación el CONALEP. Y durante ese tiempo, este Frankenstein del que estás hablando, lo han desfigurado tanto a favor de ellos que sabemos perfectamente en que cada uno de los estados de la República y también han creado precisamente estos sindicatos blancos. Decíamos, ¿cómo vamos a acabar con esto? ¿Y qué haría? No, ¿qué estamos haciendo, profe? Yo le respondería que, ¿qué estamos haciendo? Porque ya lo estamos haciendo. Todo es generacional y nosotros tenemos esa responsabilidad Claro. de dejarle a las generaciones venideras parte del trabajo
que con el profesor Rubén estamos haciendo y a través del Sinadoco, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya estamos haciendo un cambio. Todo lo que estamos haciendo, como bien lo dije, es histórico porque tenemos una enorme diferencia y ni siquiera hay un punto de comparación. Como ahorita lo decía, en cada uno de los estados crearon sindicatos blancos y son sindicatos como de a nivel estatal o regional. Nuestro sindicato no es un sindicato regional ni estatal, es un sindicato que se mueve a nivel nacional. Entonces ahí es una gran diferencia y eso es lo que ya estamos haciendo. ¿Qué es lo que también estamos haciendo? Estamos compartiendo información precisamente para despertar estas conciencias, para que los compañeros puedan aportar y que podamos unirnos para quitarnos precisamente de este flagelo y este yugo del que tú hablas, mi profe. Han pasado tantos años que bien lo decías tú, un poema que dice de Eduardo Galeano, dice, compré un conejo y al conejo lo tenía encerrado en esa jaula. Después de algunos años le abrí la puerta y el animal seguía ahí arrinconado. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos han acondicionado tanto, ¿de acuerdo a la teoría de Pavlov también, que decía que cuando acondicionas a alguien o lo condicionas a hacer algo, se va a quedar sumergido y lo vas a dejar mecanizado para lo que ya lo preparaste. Eso es lo que han hecho con muchos docentes con Alep. Los han, les han enseñado y los han acondicionado, los han disciplinado y nos mantienen y nos mantendrán a los compañeros que están desinteresados por informarse, que son desinteresados por querer abrir la mente y poder tener el acceso a la información que está para todos y que se quiten ese miedo. Lo decía en un inicio también, yo creo que uno de los grandes males, uno de los grandes cánceres que tenemos aquí, en todo el país, en todo el mundo, es el temor, pero yo creo que el temor está fundado por la ignorancia, porque no se informa uno. Apenas te enteras de que tienes derechos y te sabes defender, te das cuenta que nadie puede maltratarte de ninguna manera, ni psicológica, ni laboralmente, ni físicamente. Hasta que ese cáncer no se erradique, y que también hablabas de otro punto de si tenemos esa conciencia, si estamos preparados, o si los profesores también están todavía preparados para esta parte, y lo decía, hasta que no tienen la necesidad o no les surge la necesidad de tener que defenderse, es cuando despiertan y dicen, ¿por qué me estás haciendo daño? Y entonces es cuando empieza la lucha por la defensa de sus derechos. Creo que entonces concluyo con esto diciendo que nosotros no tenemos en ese sentido la intención. Nosotros ya lo estamos haciendo un cambio que es histérico y además es a nivel nacional. Es cuando. Muy bien, profesor. Interesante. Profesora, le toca a usted. Una de las consignas que me gustó mucho o que me impresionó, que me marcó cuando fuimos, por ejemplo, el 1 de mayo, Así es. fue el docente marchando también está enseñando. Si bien no vamos a ir a dar a lo mejor, pues dentro del aula, ¿no? A lo mejor no se va a hablar de política o a lo mejor de religión. Sin embargo, sí hablar de que tenemos derechos, de que si tengo derecho, tengo una obligación y viceversa. Pero definitivamente creo que como docentes somos ese ser al que a lo mejor alguno de nuestros alumnos va a aspirar. Y no podemos tener siempre la cara agachada. Hace muchos años recuerdo que había una chica en el plantel que llegaba y nos gritaba. Y yo luego brinco, o sea, yo soy sumisa, pero pues sí, o sea, no me hables así. Luego brinco cuando alguien me alza la voz. Y recuerdo mucho que pues yo llegué al salón porque la chica, señora, nos prohibió la entrada al laboratorio. Y yo dije, no le voy a decir nada, voy a guardar la compostura. Llegué al salón y dije, chicos, ustedes están en su derecho, ¿eh? Si alguien quiere salir yo está en su derecho. Los niños súper prendidos fueron con la directora, mandó llamar a todos y
pues la directora terminó diciéndole a esta persona pues que se disculpara. Y dije, nosotros también, ¿no? Podemos enseñar que no, que frente a una situación injusta no tenemos por qué callarnos. Que podemos hacerlo de la manera más respetuosa, sin gritar, sin hablar con groserías, pero sí defendernos, porque finalmente es parte de la educación, parte del proceso de crecimiento. Y bueno, para los que son contemporáneos, pues creo que sí está como un poco complicado porque sí creo que es cambiar el chip completamente, creo que sí hay que formatear completamente el disco duro. Eh, sí es muy difícil. Es increíble como mismos afiliados dicen, no, es que si me bajan horas, no te van a bajar horas. Y si nos bajan, pues metemos oficio, o sea, es que si me corren, no te van a correr, y si nos corren, demandamos. Pero sí es increíble como, no, porque es que no te pasa nada, ¿no? O a lo mejor sí te pasa, pero entonces peleamos. Sí, creo que definitivamente el convivir con ustedes, uno se hace, se nos pega un poquito esa valentía, ¿no? Porque sí, en algún momento yo digo, yo los entiendo, porque en algún momento yo pasé eso, dije, ¿y si me corren, cómo le doy de comer a mis hijos? Hoy digo, no, si me corren, primero peleo, pero también sé que tengo muchas posibilidades y opciones. Hoy a mis 44, que ya casi cumplo, eh, me siento fuerte para luchar y para seguir en el camino. Y no quisiera haber iniciado esta lucha a los 70 años, que a lo mejor es más fácil que me derriben. Creo que es un buen tiempo para fortalecer y para expresarle a los compañeros que no hay que estar agachados, que no hay que tener miedo. Muy bien, esto es muy interesante. Yo de lo que acaban de mencionar quiero hacer una o hasta dos suposiciones. Mencionaban cómo, cómo generar un cambio, ¿no? A través de la conciencia, una conciencia social, de una lucha que inicia un individuo, una persona, mujer o hombre, y que después puede generar un contagio, así como lo decía Saramago en su libro sí, de, de la ceguera, Ensayo sobre la ensayo ceguera. sobre la ceguera. Fabuloso libro, me Entonces encanta. ahí, pues es inevitable, Ujú. la ceguera es inevitable, Sí. al menos en esa novela, y finalmente pues trae consecuencias. Y cuando yo hablo de esto, y ustedes lo acaban de mencionar, derechos. ¿Sí? La ignorancia siempre nos lleva a consecuencias negativas, la ignorancia, Como la sumisión. como la sumisión, y entonces conocer, pues es la luz, ¿no? Decía Sócrates en su método mayéutico, ¿no? Es dar a luz, o sea, algo que no sabemos, pues lo conocemos, y eso nos fortalece, tanto en el conocimiento como en la lucha. Pero hay otra parte que no ha dejado de hacer el maestro, y yo creo que esto es en toda la comunidad CONALEP, independientemente de si están en un lugar o están en otro, la responsabilidad. Porque independientemente de que le paguen poco al maestro, que lo presionen tanto y demás, responde el maestro, o sea, responde al castigo. O sea, finalmente enseña, procura enseñar bien, de acuerdo a su estilo, también trabaja con sus planeaciones, trabaja con su capacitación, certificaciones, independientemente que si le cobran, no le cobran y demás, pero tiene esa responsabilidad y lo hace. Sube calificaciones a tiempo, procura tener índices bajos de reprobación, hay excepciones, pero en la generalidad todo docente trabaja por eso. Quizás porque nació con ese don, esa cualidad de interactuar con niños, jóvenes, para dar educación, quizás porque lo aprendió y se dio cuenta de que eso era algo formidable, ser maestro. Pero finalmente cae en la responsabilidad. O sea, todos hacemos las cosas con responsabilidad. Decir todos significa conglomerado, habrá algunas excepciones, pero realmente lo hacemos.
Entonces ya tenemos dos elementos que ustedes acaban de mencionar y que serán muy importantes para qué, muy importantes para crear conciencia. ¿Sí? ¿Tenemos derechos? Sí. ¿Tenemos obligaciones? Sí. Las obligaciones las hacemos. Sí. Entonces lo que hay que agregar a esas obligaciones, nuestros derechos. Y también no se trata de sobrepasarnos y de estar en otra dimensión, sino de reconocer también. Debe de haber maestros también un poquito conflictivos, Sí, difíciles, claro. faltistas, incluso, ¿por qué no?, acosadores, ¿no?, violentos, pero son los menos. Son los que probablemente su vocación no es de maestro y solamente tienen a la docencia como una tortilla más en su comida diaria. Y eso es lo que hay que analizar y creo que es muy importante lo que ustedes acaban de decir. Bien, pues vamos a darnos un espacio de unos minutitos, tomamos un vaso de agua y continuamos. Claro No que se sí. vayan, Con seguimos gusto. aquí en esta Seguimos. mesa.